Nos ponemos de pie para el Santo Evangelio, tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un elevado monte, y se transfiguró ante ellos, y resplandeció su cara como el sol, y sus vestidos se tornaron blancos como la nieve. Y he aquí que se les apareció Moisés y Elías, hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, es bueno estarnos aquí. Si quieres que hagamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Aún hablaba él cuando una nube lúcida les envolvió. Y he aquí que una voz de la nube diciendo: Este es mi amado Hijo, en el que me he complacido bien. Oídle a él. Y al oírlo, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron mucho. Y se acercó Jesús y les tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando sus ojos no vieron a nadie, sino que solo a Jesús. Y al descender ellos del monte les ordenó Jesús diciendo: A nadie diréis esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar asiento. Entonces, hace unos domingos, hace como 2 domingos, tuvimos un evangelio donde nuestro Señor preparaba, ¿no? Preparaba a los apóstoles, a sus apóstoles, para la crucifixión, y les decía que Él habría de padecer, Él habría de sufrir. Y los apóstoles como que no entendían qué iba a pasar, ¿no? Eran así como incrédulos, o no comprendían que el Mesías debía de sufrir una dolorosa pasión. Después, el domingo pasado, tuvimos el domingo de Cuaresma, el primer domingo de Cuaresma. Y en este domingo vimos cómo nuestro Señor sale 40 días y 40 noches al desierto, ¿no? En ayuno, en oración. Entonces, Cuaresma, son como estos 40 días de preparación, ¿no? Que Cristo tomó para pues, su vida pública, pero al final para redimirnos en la cruz. Y entonces el día de hoy nos presenta el Monte Tabor. ¿Y qué conexión tiene todo esto con el Monte Tabor? ¿Qué conexión tiene la pasión? ¿Qué conexión tienen los 40 días en el desierto? Bueno, entonces este evangelio del Tabor pues tiene que ver mucho, uno, con las ordenaciones sacerdotales. Entonces, como les dije, el sábado de Témporas, muchos durante siglos y siglos, es una de las tradiciones más antiguas de la Iglesia, el sábado de Témporas se ordenaban los sacerdotes. Y entonces era una ceremonia larga, era una ceremonia un poco pesada, era una ceremonia también, la gente estaba en ayuno, era una ceremonia penitencial, habían hecho vigilia desde el día anterior, ¿no? Y se ordenaban los sacerdotes, y al día siguiente se repetía el evangelio. Fíjense qué curioso, se repite este evangelio ayer y hoy, en el Monte Tabor, en ese sentido. Entonces podemos imaginar la alegría, la consolación que hay en los nuevos ordenados. El día de hoy estarían celebrando su primera misa. Entonces es como la consolación que viene de esta unión con Dios, a través del sacerdocio. Cristo está llamando a estos 3 apóstoles que eligió a una mayor unión, porque Cristo eligió a 3 apóstoles. El sacerdocio de Cristo, ¿no? Como Dios de repente dice: a ti te elijo, ven y sígueme. Y entonces eligió a 3 apóstoles. De decenas y decenas de discípulos, Cristo eligió 12 apóstoles. Y de esos 12 apóstoles eligió a 3 para que lo acompañaran al Tabor. Y entonces, ¿por qué los llama al Tabor? Los llama al Tabor
porque quiere prepararlos para una prueba más difícil, que es el Gólgota. Entonces, estos 3 discípulos, entonces, en un sentido, pues, están también llamados no solamente a las consolaciones del Tabor, sino más verdaderamente están llamados a acompañar a nuestro Señor en la cruz, en el Gólgota. Entonces vemos que nuestro Señor les está dando una consolación para fortalecerlos en la fe, fortalecerlos en la esperanza y en la caridad, para que se preparen para la prueba, ¿no? El sacerdote, pues, no está hecho para la fiesta de su ordenación. Apenas la ordenación es el comienzo de su vida. El sacerdote está llamado a estar unido con Cristo en la cruz, en el Gólgota. Y ahora, entonces hablamos de los 3 apóstoles, vamos a expandirnos un poco más. Pero también tenemos que entender a qué está llamando a estos apóstoles con esta imagen tan clara, ¿no? Está nuestro Señor en el monte y tiene a su lado a Moisés y a Elías. ¿Por qué a Moisés y Elías? ¿Por qué no a Noé? ¿Por qué no a otro? ¿No? ¿Por qué no a Abraham? Bueno, escogió a 2 grandes profetas. Y algo curioso de estos 2 profetas es que estos 2 profetas se encontraron con nuestro Señor en el monte Sinaí. Entonces, antes de subir al monte Tabor, también estuvieron en el monte Sinaí. Estos profetas tuvieron un momento de unión y de encuentro con Dios especial en el monte Sinaí. A ver, primero Moisés. Entonces, Moisés fue, entonces, de todo el pueblo de Israel, Dios eligió a Moisés, ¿no? Entonces narra el Éxodo que Moisés sube con Aarón, con Josué y con otros sacerdotes hasta el monte Sinaí. Pero después de 6 días, Moisés sube solo al monte Sinaí y se queda, ¿por cuánto tiempo? Por 40 días y 40 noches. ¿Y qué pasa en el monte Sinaí cuando Moisés está ahí? La gloria de Dios desciende, la nube, se cubre todo de una nube. Y Moisés experimenta la presencia de Dios y Moisés entonces es como divinizado. ¿Por qué? Porque su rostro resplandece. Entonces dicen los hebreos que cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía de luz. Entonces, así como vemos en el Tabor, ¿no? Que ha bajado una nube y que ha cubierto a los apóstoles y a nuestro Señor y a Moisés y Elías, así también bajó sobre el Sinaí cuando Moisés tuvo su encuentro con Dios, cuando Moisés recibió la ley de Dios. Entonces, Moisés está ahí presente. ¿Y qué acerca de Elías? ¿Qué tiene que ver Elías con el Sinaí, ¿no? Yo pensaría, pues Elías, Monte Carmelo, cuando mucho. Pues no, Elías, si bien era el monje del Monte Carmelo, entonces desde la montaña Carmela se mira Tabor y luego se mira el valle Nazaret y el lago de Galilea o el mar de Galilea. Entonces el monte Tabor era conocido para Elías, pero no fue ni en el Carmelo ni en el Tabor donde Elías tuvo ese encuentro cercano con Dios tan fuerte, ¿no? Fue en el Sinaí. ¿Por qué? Entonces, Elías, como buen profeta, estaba siendo perseguido porque estaba denunciando al rey de Israel. Y entonces, en una de tantas persecuciones, Elías bajó hasta el monte Sinaí, La distancia es enorme. Sinaí se encuentra casi cercano a Egipto, ya, o sea, por eso Moisés cuando iba camino a la tierra prometida, ¿no?, pasó por el Sinaí, pero está muy, muy al sur.
Entonces es una caminata lejísima. Entonces, cuando Elías iba escapando, iba bajando, entonces ya casi llegaba al sur de Israel y de Judá, cuando se hartó y ya estaba desesperado, ¿no?, de las persecuciones, de las dificultades, y entonces Dios le manda una consolación, ¿no? Y viene un ángel, ¿no?, y lo alimenta con pan y con agua, y después de esta consolación que recibe Elías camina, ¿cuánto? 40 días y 40 noches en el desierto para llegar al monte Sinaí. Y es en el monte Sinaí donde Elías escucha la voz de Dios, ¿no? Y no la escuchó en el estruendor del trono, sino que la escuchó en el silencio, ¿no?, en la brisa. Y ahí Elías tuvo un encuentro significativo con Dios. Entonces, nuestro Señor en este domingo nos quiere llevar al monte, nos quiere hacer subir al monte Tabor con Él y con sus discípulos, ¿no? Dios ha escogido a ciertas almas a mayor unión, y a lo mejor eres tú que te está diciendo: ven conmigo, sube el monte, sube el Tabor. ¿Cuál es la experiencia del Tabor? ¿Qué significa el Tabor? Bueno, primero, cuando tú vas a subir un monte, significa que sales de la ciudad, ¿no? Sales de tus ocupaciones, despegas de alguna forma de tus apegos materiales, ¿no? Y te preparas para subir una montaña. Todos, no sé si hemos tenido todos esta experiencia, ¿no? Cuando subes una montaña, si eres joven y tienes mucha condición, a lo mejor hasta corriendo la puedes subir. Pero si eres, entre más viejo eres, ¿no?, más trabajo te va a costar y más lento vas a ir, ¿no? Entre más vas subiendo a la cima, entonces empiezas a encontrar un silencio cada vez más intenso, cada vez más intenso. Cristo quiere que le acompañemos a la cima. Cristo quiere que nos desapeguemos de nuestros bienes materiales, de nuestros afectos desordenados, ¿no?, y que los sigamos hasta la cima del monte Tabor. Una vez llegando a la cima, cuando subes un monte, entonces hay un silencio que no se encuentra en los poblados, no se encuentra en la ciudad. Y es en ese silencio que Dios quiere que escuchemos la voz de Dios. Es en ese silencio que Dios quiere que escuchemos la voz de Dios. Y algo particular de que cuando estás en la cima del monte es que miras todas las cosas en proporción, ¿no? Cuando estás abajo, piensas que lo que tienes es mucho o poco, ¿no? Como que tienes demasiado afecto a las cosas, tienes demasiada preocupación por las cosas. Pero cuando estás desde la cima del monte y ves la ciudad, ¿no?, es que la proporción de las cosas no es para tanto, ¿no? Todo es más pequeño. Todo el mundo, las cosas del mundo son pequeñas, relativamente desde el monte, ¿no? Que tus preocupaciones no son tan importantes. Y entonces Cristo quiere que nosotros también subamos al monte Tabor y tengamos un encuentro con Dios. Pero esta consolación que Dios nos quiere dar de su presencia, pues está llamada, no se queda ahí, pues. Estamos llamados a una unión más estrecha incluso que aquella del monte Tabor. Estamos llamados a acompañar a nuestro Señor en la cruz. Estamos llamados a subir con Él a Jerusalén y de ahí al Gólgota y de ahí a la cima de la cruz. Pero estamos tan apegados a las cosas del mundo, estamos tan apegados a lo sensible. Dice nuestro Señor
Conchita Cabrera. Dice Nuestra Señora Conchita Cabrera, ¿no? Que Conchita Cabrera era también muy devota del sacerdocio, ¿no? Y de los sacerdotes. Y Conchita Cabrera promovía entonces entre los fieles una conciencia de su sacerdocio laical. Entonces ella dice, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Y mejor dicho, nuestro Señor le dice a ella, el mundo se hunde por el sensualismo, ¿no? Todo el mundo está envuelto en la sensualidad, ¿no? En los placeres, de la comida, del descanso, de todo tipo. Y le dice nuestro Señor a Concepción Cabrera, y el sacrificio ya no se ama casi, ni se conocen sus dulzuras. Las dulzuras de la cruz, las dulzuras que nuestro Señor quiere dar a esas almas que suben con Él a la cruz. No hay unión con Dios si no se camina hacia la cruz. Dice nuestro Señor a Concepción Cabrera, a la beata Concepción Cabrera, no hay amor sólido sin cruz, me decía, y solo en el corazón de la cruz se puede gustar de las inefables dulzuras de mi corazón. Por de fuera la cruz es áspera y escabrosa, pero comiéndola, penetrándola y empapándose de ella, no existe mayor dulzura, porque ahí está el descanso del alma enamorada, su delicia y su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.